Comenzamos la semana después de esta breve interrupción del domingo. Dámosle gracias al Señor también por habernos mantenido en la fe, siempre pensando, siempre cerca del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias para terminar el capítulo 21 del libro de Mateo. Este capítulo es la entrada de Jesús a Jerusalén en la última semana que él estuvo en la tierra, lo que el mundo conoce como la Semana Santa. Pues este capítulo 21 es la entrada, el inicio de el Señor en Jerusalén hasta que lo apresaron y su muerte y resurrección que terminó el domingo. O sea, prácticamente aquí tenemos el final del capítulo o del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor en Mateo 21:33. Los labradores malvados. Ese es el título que está en la Biblia. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta es la parábola que el Señor contó. Y esta parábola de la viña y los labradores malvados es la segunda de las tres parábolas que enfoca el tema de la autoridad de Jesús. Pues en esa semana, cuando Jesús se presenta abiertamente y se enfrenta en estas discusiones cáusticas sobre mandamientos, sobre el conocimiento de la fe, sobre el conocimiento de los creyentes y toda la situación religiosa que se le presenta, el Señor se enfrenta para dar respuestas acertadas. En esta semana, entonces, es cuando ellos le están preguntando con insistencia que en qué autoridad, cuál es su autoridad, por qué actúa de esta manera. Recuerdan que el día lunes el Señor había entrado al templo y echó fuera a los cambistas, a los vendedores de animales, y él hizo una declaración: mi casa será llamada casa de oración y vosotros lo habéis hecho mercado. Entonces, esa autoridad que el Señor muestra abiertamente frente a los líderes religiosos que dirigían los destinos de la nación israelita, él es cuestionado. Así que esta es la segunda parábola sobre el enfoque de la autoridad que Jesús está manifestando. La parábola en Isaías hay una parábola que está en el capítulo 5 y hay un versículo del 1 al 7. Esta viña que el Señor compró, que el Señor cuidó, que la podó, la limpió,
puso una torre, hizo vallado. Todo trabajo hizo el Señor para su viña. Y al final, cuando llegó el día de la vendimia, fueron a ver y recoger los frutos y encontraron que los frutos eran uvas silvestres, uvas amargas que no se podían comer. Entonces, esa parábola la conocían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, conocían esa parábola. Y esa parábola de Isaías le sirve como marco de referencial y como fondo para que el Señor anunciara esta parábola de los labradores malvados. Entendemos que Jesús refirió la parábola acerca de cierto padre de familia, cual era un hacendado, el cual plantó una viña, la acercó, le hizo un vallado, instaló en ella un lagar, un lugar donde preparar ya el vino, edificó una torre desde donde iba a cuidar, a poner un cuidador, ¿no? Y cuando estaba todo bien trabajada, la arrendó a unos labradores y él se ausentó del país. Esto era normal en los hombres que tenían sus terrenos y que acostumbraban a darlo por arriendo, y ellos se iban, pero en el tiempo de la vendimia o la cosecha, ellos regresaban para tomar lo que les pertenecía. Finalmente, dice el Señor que cuando se acercó el tiempo de la cosecha, Él envió a sus siervos, a estos labradores, para recibir su parte, pues que le correspondía. Pero los labradores, tomando a los siervos, dice, a algunos golpearon, a otros mataron y apedrearon. Cuando envió otros siervos, todos recibieron el mismo tratamiento. Entonces, la tercera vez decidió enviarles a su propio hijo, pensando que, bueno, una cosa es enviar a obreros, labradores, gente extraña a la familia, y otra cosa es que venga el dueño. Sin embargo, sabiendo bien que él era el heredero, los labradores malvados no solamente lo apedrearon, sino que lo mataron con la intención definitivamente de apoderarse de la heredad. Esta es en síntesis la parábola, ¿no? El Señor hace una pregunta cuando está disertando sobre esta parábola. Y la pregunta que él hace, ¿qué merecen los labradores malvados? El Señor preguntó a los sacerdotes y a los ancianos que le estaban escuchando, ¿qué hará aquellos labradores el hacendado? Dice, ellos le contestan, a esos malvados les dará un fin, y un fin miserable, y arrendará la viña a otros labradores, o sea, se la quitará. Les dará un fin terrible, castigándolo, ¿no? Y lo enviará y arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, porque estos primeros no fueron nada honrados, nada fieles, no respondieron conforme al trato o al contrato que habían hecho. Entonces, los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, ellos dicen que merecen un fin miserable y que se les debe quitar la viña, no deben darle a esos labradores malvados. Ellos mismos establecen la condena que merecía estos labradores malvados. La parábola es casi una ilustración clara. En realidad es una de las parábolas más claras. Y como alguien dijo, la parábola es una enseñanza en su conjunto. Y los elementos que la conforman nos dan un mensaje, nos dan una moraleja, nos dejan a la persona un significado entendible. Y que no es necesario analizarla pues exegéticamente,
palabra por palabra. Sin embargo, aquí encontramos que la parábola está descrita con todos los personajes. El hacendado es Dios, el dueño de la viña. Israel es la viña. O sea, Dios es el dueño del pueblo de Israel. No olvidemos que Dios es el que establece el pueblo, llamando primero a Abraham y comenzando con él las promesas, y luego levantando a Moisés y dándole libertad y estableciendo con Josué el repartimiento de la tierra de Canaán. Entonces, Dios es dueño y señor del pueblo de Israel, es su gobernante, un gobierno teocrático. Se gobernaban a través de las enseñanzas, de los mandamientos que Dios dejaba a sus líderes. El vallado es la ley de Moisés, la cual separaba a Israel de los gentiles. La ley los hacía diferente. El pueblo que cumple la ley y el pueblo que no cumple la ley. ¿Quién era los que cumplía la ley? Los judíos, los israelitas. ¿Quién era el pueblo que no tenía ley? Los gentiles. Eso lo vemos nosotros ahora bien marcado. El verdadero cristiano tiene su fe basada en la palabra, no en mandamientos de hombres, no en tradiciones, no en encíclicas nacidas de reuniones, no, de concilios, no. La fe del verdadero pueblo es la fe extraída de la palabra. Dios tiene que seguir gobernando a su pueblo a través de su palabra. Entonces, ahí se ve la gran diferencia. Aunque todos canten bonito, aunque todos aplaudan igual, aunque todos digan las mismas cosas, se ve marcada la diferencia de dónde sale la verdadera fe del pueblo. Si sale de la tradición o sale de la palabra del Señor, ¿no? Entonces el vallado era la ley que protegía al pueblo y que lo preservaba como un pueblo especial para el Señor. Y para nosotros también la palabra es como un vallado del cual no podemos salir y nos sirve como protección, porque no podemos hacer las cosas de mutuo propio, y no es que Dios no nos dé la capacidad para tomar decisiones, porque Él respeta nuestro libre albedrío. Pero si somos pueblo del Señor, tenemos que sujetarnos a las leyes del Señor, ¿no? El agar significa el fruto que Israel debería haber producido para Dios. Es el lugar donde se hace el vino, donde se consuma toda la producción. No era la uva para comer solamente como fruta, sino para hacer el vino. Entonces, ese era el lugar del lagar. La torre sugiere la cuidadosa solicitud que Jehová tiene para su pueblo. Él es nuestra torre fuerte. Estamos protegidos por el poder y la presencia real de nuestro Dios. Y debe haber esa conciencia del pueblo que no estamos desprotegidos, que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, y podemos orar, invocar, clamar. Podemos hacerlo porque Dios siempre está al cuidado de su pueblo. Sus siervos que una y otra vez vienen, ¿no? Y que Dios los envía, son los profetas al pueblo de Israel, buscando la viña, los frutos de comunión, santidad y amor. Pero el pueblo de Dios no tiene esta clase de frutos. El pueblo que persiguió a los profetas y dio muerte a algunos de ellos, pues es Israel, ¿no? Y el Hijo finalmente, que es el mismo Jesús, que Dios envió diciendo: respetarán a mi Hijo.
No han aceptado a los profetas, pero van a aceptar al Hijo, la presencia real del Mesías. Pero ya vimos nosotros cómo terminó el mismo Hijo en su propio pueblo, demostrando sus credenciales espirituales, pero nadie respetó todo el ministerio que Jesús hizo. Solamente la gente necesitada, los pobres, los marginados, pero el pueblo representado por sus autoridades espirituales lo desconoció totalmente. Aunque los fariseos sí tenían un conocimiento sobre Jesús, claro. Ellos estaban de acuerdo de que Jesús era el Hijo de Dios, porque en muchas oportunidades él había demostrado con el dominio que tenía sobre las leyes, sobre los demonios, al hacer las grandes y portentosas liberaciones, sobre las extraordinarias sanidades que el Señor mostró en todo lugar desde que comenzó su ministerio, sobre el dominio que tenía sobre la naturaleza y las resurrecciones. Todos sabemos que la tercera resurrección que Jesús hizo a su amigo Lázaro fue la gota que rebasó el vaso de agua, porque ellos dijeron hay que detenerlo. No puede seguir haciendo señales como las está haciendo ahora. Tenemos que detenerlo, porque ellos se vieron amenazados, ellos se vieron totalmente arrinconados por el ministerio de Jesús al hacer una interpretación diametralmente opuesta a la que hacían ellos de las Escrituras, y con la autoridad que el Señor enseñaba, y ninguno de ellos podía mostrar, y la gente se daba cuenta, porque cuando él hablaba, hablaba como quien tenía autoridad, no como los sacerdotes que se suponía que mencionaban de una u otra forma impersonal de las cosas y de los personajes. No, el Señor de frente decía las cosas como que él era el dueño de todo. Entonces, ellos reconocían en lo más íntimo. El problema era que lo negaban públicamente. Y últimamente ya le estaban pidiendo no señal de las que veían, sino una señal del cielo. Y Jesús le dijo, no, esta perversa generación pide una señal del cielo, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Nada más. Hasta ahí voy a llegar y hasta ahí tendrán que entender que el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez y el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra, en el centro de la tierra. Se ha muerto. Así que su autoridad que Jesús demostraba, ellos sabían, porque Jesús decía, el Padre y yo somos uno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús jamás habló en tercera persona para referirse a su divinidad. Él de frente dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor. Él siempre lo hizo y la gente entendía que él se presentaba como el Hijo de Dios. Así que en la parábola que se cita como diciendo, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Qué están haciendo ellos? Reconociendo verdaderamente la identidad y la autoridad de Jesús. Pero en la vida real, que dijeron, si le dejamos así, seguir haciendo las señales que éste hace, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, dice, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los romanos no iban a hacer eso, de hecho. ¿Por qué? Los romanos no atacaban la parte espiritual. Cuando los romanos conquistaron a los griegos,
no le quitaron su religión, al contrario, tomaron de su religión y cambiaron los nombres y de sus ídolos, nada más. Y yo creo que los romanos han podido aceptar, y lo aceptaron en realidad, la religión judía. Inclusive los romanos construían sinagogas, porque los romanos decían que el pueblo judío era un pueblo fácil de gobernar porque no era rebelde, era un pueblo sumiso. Los verdaderos religiosos, los verdaderos judíos eran sumisos. Entonces a los romanos no les molestaba para nada la religión. A los romanos le hubiera molestado la sedición, un levantamiento de un liderazgo. Eso sí le hubiera molestado, y Jesús siempre se cuidó de no dar la sensación de que él quería ser un líder político, social, un agitador de masas, jamás. Inclusive él siempre dijo: mi reino no es de este mundo. El Señor no estaba pensando en la tierra que pisaba, en el suelo en el que caminaba. Él estaba preparando a las personas para poder llevarles a la eternidad de donde él mismo había venido. Y la oración pontifical del capítulo 17 de Juan lo dice: Señor, yo quiero que donde yo esté, los que me has dado también estén, para que vean la gloria que tú me has dado. Entonces, no podemos pretender que Jesús tenía intenciones de enfrentarse. Como ellos dijeron, los romanos van a venir y van a destruir nuestra nación. Los romanos no habrían destruido la nación. Ellos comenzaron a destruir la nación cuando los judíos se comenzaron a rebelar. Y eso sucedió en el año 70. Y eso sucedió en el año 136 con Bar Kokhba. Esas rebeliones sí fueron las que los romanos combatieron, ¿no? Entonces, pensando en estas cuestiones, lo rechazaron, lo echaron afuera a Jesús, no lo aceptaron en su propio pueblo. Y Juan tiene bien claro el mensaje cuando dice: Jesús vino a los suyos, porque él era judío. Y él le había dicho a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y él mismo vino a salvar a su pueblo, a los judíos. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Terminaron crucificándole. Eso es lo que encontramos, ¿no? Sin embargo, Dios tiene frente al rechazo una reivindicación para el ministerio del Señor. El rechazo, Jesús citó las palabras del Salmo 118, 22. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en piedra angular, piedra principal. Cuando Cristo, la piedra, se presentó ante los constructores, ante los guías de Israel, ellos no tenían ningún plan de incluirle en la edificación de la nación. Le echaron a un lado como si fuera inútil. Ellos habían escuchado a los profetas, y los profetas habían incrementado en el conocimiento de la palabra que Dios les daba al pueblo. Y ellos leían a Moisés y leían a los profetas. Entonces, ellos debían haber hecho eso. Hasta Juan el Bautista tuvo cierta aceptación en los primeros tiempos de su ministerio. Pero a Jesús lo rechazaron de plano, fue desechado. Cuando Cristo, la piedra, entonces llegó, en lugar de aceptar la palabra. ¿Qué habría pasado si ellos hacen como hicieron con Pablo en Berea? Lo corrieron de Tesalónica, hicieron un escándalo terrible, lo persiguieron hasta mismo Berea, pero los de Berea eran más justos, eran personas más intelectuales, no eran
revoltosos como los de Tesalónica, que ellos dijeron, a ver, háblanos, nosotros te escuchamos. Y Pablo, como un buen rabino, tomó las escrituras del Antiguo Testamento y les iba marcando. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús tomaba el Antiguo Testamento. Jesús no partía su doctrina en ningún momento desconociendo el Antiguo Testamento. Por el contrario, al mismo diablo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Tomaba las escrituras. Para reivindicar su mensaje, el Señor traía a colación las escrituras. Entonces deberían de haberle aceptado, deberían de haberle escuchado. El caso, por ejemplo, de Nicodemo es un caso muy patético. ¿Por qué? Nicodemo le dijo, Rabí, lo reconoció como un maestro igual que él. Nicodemo tenía credenciales de haber estudiado para eso, pero Jesús no tenía ninguno. Pero frente a la capacidad que conocían de Jesús, Nicodemo le dijo, Rabí, has venido como maestro. Si lo hubieran aceptado a Jesús como maestro, habrían aprendido mucho. Desgraciadamente, ninguno de esos líderes aceptó a Jesús como maestro. Los que lo aceptaron fueron gente que ni sabía lo que Jesús decía. Si no viene el Espíritu Santo y toma el poco conocimiento que Jesús les dejó y les interpreta espiritualmente, los apóstoles no hubieran podido hacer la obra para nada. Entonces lo consideraron como inútil. Pero después de su muerte, fue resucitado entre los muertos y recibió Jesús el puesto de preeminencia que Dios le dio. Él ha sido constituido como la piedra principal del edificio de Dios. También él exaltó hasta lo sumo y le otorgó, dijo Juan, un nombre que es sobre todo nombre. Y en Filipenses Pablo vuelve a decir lo mismo. Entonces Jesús les anunció que el reino de Dios será quitado de Israel y dado a una nación que produzca frutos. Así sucedió. Israel fue desechado a un lado como un pueblo escogido de Dios. Lo desecharon. La profecía de que el reino de Dios sería quitado a una nación que produzca los frutos de él ha sido comprendida cuando se refiere primeramente a la iglesia. A la iglesia. Ese mensaje venía para los judíos, pero los judíos no lo aceptaron. Entonces el mensaje se centralizó en la iglesia. Y la iglesia estaba compuesta de judíos, pero no representando a la nación, sino como judíos creyentes y los gentiles creyentes. Entonces se constituyó en una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Ya no el pueblo judío, sino el pueblo de la iglesia, un pueblo espiritual. Así que la porción redimida de Israel iba a ser desechada totalmente. No. Totalmente no, porque Israel entrará en la segunda venida de Cristo. Israel aceptará, no como nación, pero la mayoría aceptarán y ellos darán fruto en la tribulación. Así que hubo reivindicación, sí. Dice la palabra de Dios, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella caiga, se le desmenuzará. Aquí hay dos acciones. Una piedra que está en el suelo, ¿ya? Y uno puede tropezarse de acuerdo a la velocidad o a la rabieta o al enfrentamiento que tengamos y caigamos sobre esta piedra, vamos a terminar afectados, ¿no? Y la otra acción es sobre quien caiga la piedra, le desmenuzará.
Entonces, en la primera parte de este versículo, la piedra está ¿dónde? En el suelo, en la tierra. Su primera venida. ¿Cuántos tropezaron con Jesús? ¿Cuántos fueron traspasados, separados, tropezaron con la piedra? Porque no la entendieron y Dios la reivindicó. Y en su segunda venida, la piedra no está en el suelo, sino que desciende del cielo. Por eso dice, y sobre quien ella caiga, quiere decir que ya no está en el suelo, sino está arriba, sobre quien caiga, lo desmenuzará. Porque en la segunda venida, Jesús no vendrá como siervo, sino como juez. Así que se cumple la reivindicación. Aquí sugiere las dos venidas de Cristo. Cuando él vino la primera vez, los judíos tropezaron con él y fueron desmenuzados ellos. Cuando él venga, descenderá en juicio, dispersando a sus enemigos como el polvo. Fue reivindicado. Cuando lea esta porción de la palabra, lo vamos a entender mejor. No, el que no haya tropiezo, hablando del ministerio terrenal, el que será desmenuzado como polvo, hablando de la segunda venida de Cristo, cuando él venga como juez. Bien, este es todo el contenido de la parábola. Los principales sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que esta parábola se refería directamente a ellos. Por eso es que se sintieron atacados, ¿no? Y como respuesta a la pregunta que han hecho acerca de la autoridad de Cristo, ¿con qué autoridad es esto? Sintieron el ataque, sintieron la majestuosidad, sintieron el poder de la palabra, la presencia real del Señor. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿con qué autoridad haces eso? Ellos hubieran querido arrestarlo ahí mismo, en aquel momento, pero tenían al pueblo, le temían. ¿Por qué? Porque el pueblo lo había recibido como un gran profeta. Y en esos días la situación estaba bastante seria como para que haya un ataque donde el pueblo no lo acepte. Bien, la parábola de los labradores malvados. Gloria sea al Señor. Estamos dentro de esta parábola. Estamos dentro de esta parábola bien ubicados porque somos el pueblo del Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios.